Gustavo Pereira es mi invitado de hoy. Poeta. Cuando le invité me dijo, ¿para qué me invitas? Yo no voy a hablar de política. Yo que soy fundamentalmente poeta. No he hecho otra cosa en la vida que escribir de poesía. Yo le dije, tienes otras facetas y por eso quiero que estés en el programa. En efecto, es un gran poeta, prosista excepcional, defensor de presos políticos en la Cuarta República, de verdaderos presos políticos, y donde los defensores corrían muchos riesgos, no como ahora. Tiene varios premios de literatura y es autor nada más y nada menos que del preámbulo de la Constitución bolivariana, un preámbulo que es extraordinario, que comienza así: el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenido. Gracias, José Vicente. Como te dije por teléfono, un alto honor volver a tu programa. ¿Qué representa realmente la Constitución del 99? Tú que fuiste factor determinante. Como todo soñador, o como todo pueblo soñador, representa un sueño popular, de eso no cabe duda. Y los sueños se hicieron fundamentalmente cuando están afincados en realidades, se hicieron para convertirlos en eso, para convertirlos en realidad. Eso no es fácil, por supuesto, ¿no? Ningún sueño de redención en la historia de la humanidad se ha convertido en realidad por obra y gracia del Espíritu Santo. Ha costado mucho esfuerzo, muchas luchas, muchos sinsabores, muchas desilusiones. Ese prólogo, ese preámbulo, por supuesto, sigue siendo un país en estado latente. Y lo que se ha hecho hasta ahora tiende hacia que lo que está allí contemplado, que no hace sino recoger lo que está contemplado en la Constitución, se convierta en esa realidad, en ese sueño hecho posible, que se ha suplantado, por supuesto, por otro sueño, que corresponderá a otro hacerlo posible, y así la humanidad sigue su eterno camino hacia quién sabe qué, ¿no? Yo creo que una de las grandes victorias de esta Constitución es que los que la negaron, la adversaron, votaron en contra cuando el debate, han terminado asumiéndola. ¿Qué representa eso? Representa en primer lugar no una sorpresa, porque era obvio que tenía que ser así, porque se necesita realmente tener yo diría que un apasionamiento lindando en la irracionalidad para haber negado, primero, las virtudes de esa Constitución, y en segundo lugar, haberla rechazado porque era una Constitución dictatorial, ¿no?, que iba a afianzar un gobierno totalitario, cuando es la Constitución más democrática del mundo, y ellas justamente se afianzan quienes ahora, ¿no?, la defienden, por supuesto, en sus articulados esenciales. Esenciales para ellos, para su causa, por supuesto, ¿no? Porque seguramente otros de esos articulados les molestará, ¿no? Cuando se trata de la redención de la clase humilde, cuando se trata de sustraer a ese pueblo de las privaciones en que lo ha asumido 3 siglos de historia desde la conquista y colonización, no es fácil que quienes fueron desplazados de los estamentos que hicieron posible esas segregaciones y esas exclusiones, lo asuman con dicha o con alegría, por supuesto. Eso se explica porque, sí, eso explicaría, eso que estás diciendo tú, el acoso permanente de esta Constitución por parte de la derecha y de factores internacionales. Sin duda, y no tendría nada extraño que ellos asumieran, sino una exclusión total de la Constitución mediante una nueva constituyente, que asumieran reformas parciales de esa Constitución en aquellas cosas que al capital, al gran capital sobre todo, y al imperio no les conviene, que es la soberanía popular, la defensa de la soberanía popular, el ejercicio de una fuerza armada
que ahora delibera, porque no son eunucos, son seres humanos pensantes, el ejercicio de la justicia que baja hasta convertirse en protagónica en el pueblo organizado, ¿no? Y que se ejerce a través de consejos comunales, de comunas, y que se está comenzando ahora a tener conciencia de lo que significa la organización popular como instrumento de verdadero cambio. Ya intentaron acabar con ella, ¿no? 11 de abril 2002, el golpe petrolero. Así es. Y el golpe guarimbero, ¿no? 3 momentos que arremetieron contra la Constitución. Ahora vienen por otras vías, más sutiles, porque ha estado permanentemente instalado en este proceso lo que pudiéramos llamar el golpe de Estado permanente. Así es. Que se materializa, se frustra, pero vuelve a la carga. Tú, como uno de los autores de esta Constitución, y que además la ha vivido intensamente, ¿qué respuesta hay que dar a esta nueva acechanza? Fíjate que están pidiendo abiertamente que el presidente constitucional de la República renuncie o se vaya, pues. En 6 meses. Y si no renuncia, se lo sacan. Sí. Mira, José Vicente, yo no puedo hablar sino como un oficiante de la poesía que, como me hiciste el honor de decir hace un momento, no ha hecho otra cosa en su vida sino ejercer, tal vez, no sé si un atributo o un defecto que me fue conferido, que se llama sensibilidad. Y sensibilidad ante el sufrimiento ajeno, por supuesto. De modo que yo llegué a la Constituyente, a instancia de exalumnos míos, como un factor que pudiese hacer posible que en esa Constitución apareciera la cultura como un derecho fundamental de nuestro pueblo, los bienes culturales que son los que verdaderamente transforman un país. Los países no los transforman las constituciones ni las leyes, como decía Bolívar, los países las transforma la gente virtuosa, la gente que practica virtudes, y virtudes esenciales como la honestidad y la sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás, con un valor esencial que se llama solidaridad, que todas las revoluciones del mundo que han sido intentan convertirla en un bien colectivo también. Desde el punto de vista de la sensibilidad, y conociendo también, porque la poesía no me ha servido para sustraerme del mundo, sino para hacer una inmersión en él e intentando conocer los hechos históricos, para explicarme un poco algunas angustias, algunos desasosiegos que a uno lo embargan y no intenta cómo explicárselos racionalmente si no conoce lo que ha ocurrido en nuestra historia. Y como decía el viejo Mar, cuando apareció el manifiesto comunista, que es este fantasma que sigue recorriendo el mundo, la historia no es sino una lucha de clases, es decir, una lucha de intereses. Y los intereses representados en el dios oro entonces y el dios dinero ahora no tienen sensibilidad. El dinero no tiene corazón, no tiene patria, no tiene nada. De modo que los que hacen un culto del dinero pues siguen perfectamente esas pautas, no tienen por qué condolerse de nadie, lo que les interesa es hacer ganancia y ejercer el dominio sobre otros seres humanos. Sobre esa base se ha construido la historia. La oposición se caracteriza, creo yo, por tener en su seno varios tipos de personalidades y de gente, fundamentalmente en su dirección. Desde el punto de vista de la sensibilidad, que es como puedo hablar, yo he notado que la gente que queda allí, sensible, tolerante, honesta, ha sido como acorralada, ¿no? Y en su lugar ha ocupado la dirección de ese movimiento gente que no ha hecho sino sembrar odio desde el primer día, incluso desde la campaña de Chávez, la campaña electoral de la primera campaña electoral de Chávez. Yo tengo incluso videos, grabaciones con esas cosas. Y fíjate, tú hasta puede llegar la campaña de odio, José Vicente, que eso es lo más aterrador. Los venezolanos hemos podido superar todas las trampas que nos han tendido para matarnos unos a otros, para que Venezuela se bañe de sangre. Imagínate tú lo que hubiese hecho, qué hubiera pasado en este país si cuando el candidato de la derecha, Capriles, dijo que
le dijo al pueblo opositor que saliera a drenar su indignación, su rabia. ¿Qué hubiese pasado si el presidente Maduro hubiese dicho lo mismo a los chavistas? Salgan a responder a quienes los atacan. Eso, que fue un momento tan peligroso en la vida del país, el pueblo no cayó en esa presión. Primero, la dirección de ese pueblo, representada en el movimiento bolivariano que está en el gobierno, no cayó en esa trampa. Pero cuando se siembra odio pasa una cosa como esta que leí en la columna del domingo pasado en Últimas Noticias de Laura Antillano. Laura Antillano tiene una vecina y cuando la guarimba en Valencia, esa vecina quedó viuda y no tenía sino los 4 gatos que la acompañaban en su casa. En la guarimba, en la noche, los guarimberos se metieron en el jardín, atraparon los gatos y los gatos amanecieron colgados en la puerta de esa anciana y cuando ella abrió la puerta se encontró con los 4 gatos colgados. ¿Eso qué significa? Oye. Esto es una cosa aterradora. Mira, yo no creo que en una etapa de nuestra historia haya pasado algo parecido, con excepción tal vez de la guerra de independencia, la guerra-muerte que decretó Monteverde y que fue replicada por Bolívar con el decreto de guerra-muerte del año 13 en Trujillo. Ahora, eso que tú dices, Gustavo, tiene una connotación muy particular en este momento, ¿no? Porque fíjate, a pesar de la polarización y de la siembra de odios, en el pueblo venezolano había un sentimiento a favor de la paz, del entendimiento. Así ¿no? es. Y por eso se habla de diálogo. Ahora, cuando tú hablas de diálogo, enseguida surgen los enemigos del diálogo. Empiezan a disparar desaforadamente, ¿no? Pero eso es una minoría, ¿sabes? Una minoría, pero muy agresiva. Muy agresiva. Y con poder, además, ¿no? ¿Qué respuesta hay que darle desde la trinchera intelectual? ¿Eres poeta? ¿Eres combatiente? ¿Fuiste defensor de presos políticos? Es decir, estás involucrado en la realidad del país, la sientes, la percibes con más sensibilidad que otros por tu condición de poeta. Sí, tal vez porque la poesía me permitió inmiscuirme en los asuntos terrestres y no los celestes tanto. Pero yo pienso que el ruido, José Vicente, el mayor ruido siempre lo hace el odio, ¿no? La bondad pasa siempre sigilosamente, ¿no? No hace ruido. Los actos bondadosos, los actos de solidaridad no pretenden protagonismo ninguno, ¿no? Los actos del odio siempre son ruidosos. Un ejemplo práctico. En un estadio de béisbol hay 15.000 personas en un estadio pequeño, como son los estadios de béisbol. Y resulta que hay 100 irracionales situados en las tribunas, en las gradas, que por una protesta contra un árbitro lanzan desde arriba latas de cerveza, latas de cosas. La gente no mira los 14.900 seres humanos que están allí, contemplando, divirtiéndose, entreteniéndose con un deporte, sino que fijan su vista y su atención en los 100 irracionales que están allá, una ínfima minoría. ¿Qué ocurre con eso? La gente víctima de todas estas irracionales, y eso se propaga de inmediatamente como el humo, van a decir, ese estadio es un estadio de salvajes, allí no se puede ir. Es la imagen estereotipada que se le quiso dar a nuestro pueblo. Venezuela es un pueblo de flojos. Los que dicen eso no se han levantado nunca a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana y vean las paradas de autobuses a ver si este es un país de flojos, ¿no? Venezuela es un país de salvajes. Si fuese un país de salvajes, nosotros estuviéramos matando desde el golpe de Estado contra Chávez, desde esa época. De nuevo, como en la Guerra Federal. Colombia no tiene 50 años de guerra. Colombia está en guerra desde la muerte de Bolívar. Una guerra entre liberales y conservadores. Ha habido como 11 guerras civiles en Colombia después de la guerra civil, después de la muerte del Libertador, ¿no? Después de la Guerra Federal nuestra, hemos soportado las dictaduras más tenebrosas y los venezolanos hemos soportado todos los embistes de una derecha absolutamente, no me atrevo ni a calificarla, porque a veces es tan irracional que parece que
que sobre los intereses colectivos, sobre los intereses del país, pusieran unos intereses bastardos sobre todas las cosas, incluyendo los suyos propios. Porque cuando estalla un conflicto de esa naturaleza, las bombas no eligen por nombres y apellidos a quién van a matar, ¿no? Y cuando estalla, cuando se exacerba la violencia, el cerebro animal que todos tenemos se dispara. Y volvemos a ser los primitivos animales prehistóricos, ¿no? que se mataban por territorio, por la hembra, por cosas parecidas. Ojalá tuviéramos realmente la recuperación de esos sectores, de esas personalidades. Yo pudiera nombrarte muchos acá, a quien yo he seguido y leo meticulosamente lo que escriben y veo cómo se expresan, lo que dicen, si están mintiendo, si están jugando a la hipocresía, en lo que es tan ducha, por supuesto, la lucha política en algunas partes. Talleyrand decía que la palabra se inventó para ocultar el pensamiento, ¿no? Con el cinismo que lo caracterizaba. Vamos a hacer una pausa, Gustavo. Y al volver quiero que hablemos del momento actual del país, la crisis que existe, la situación del gobierno, la conducta de la oposición. De acuerdo.